Abandonado por quienes alguna vez se llamaron sus dueños, la pequeña criatura se enfrentó a la dura realidad de la vida en las despiadadas calles. Emaciado y sin pelo, el perro yacía temblando a un lado de la carretera, a un paso del implacable flujo del tráfico. Observaba cómo innumerables coches pasaban a toda velocidad, sus conductores ajenos a la silenciosa súplica de ayuda que emanaba del pequeño y tembloroso cuerpo. La desesperación y la soledad se convirtieron en sus únicas compañeras. Sin embargo, en medio de la multitud indiferente, un fatídico día, un transeúnte de buen corazón se percató de la frágil criatura acurrucada al borde de la carretera. Su nombre era Thomas. Ignorando las miradas desinteresadas de los apresurados peatones, se acercó al perro temblón. El perro, cuyos ojos alguna vez brillantes ahora estaban nublados por la desconfianza y el miedo, soltó un lastimero chillido cuando Thomas extendió una mano suave. El hombre pudo ver la vulnerabilidad en la mirada del perro y sintió una oleada de compasión. Decidido a marcar la diferencia, recogió con cuidado a la criatura temblorosa y la acunó en sus brazos. Durante semanas, Thomas se dedicó a cuidar al perro hasta que recuperara la salud. Los rituales diarios de baño y aplicación de ungüentos calmantes en la piel sensible del perro se convirtieron en una rutina. El hombre alimentaba pacientemente al perro, le susurraba palabras de consuelo y le ofrecía la calidez de su toque en un intento de curar las heridas dejadas por un mundo cruel. Poco a poco, el pelo del perro comenzó a crecer de nuevo, cubriendo su cuerpo antes expuesto y frágil. Con cada día que pasaba, la transformación se hacía más evidente. El perro, que alguna vez fue un alma destrozada y desconfiada, comenzó a florecer bajo el cuidado de Thomas. El miedo en sus ojos dio paso a una nueva confianza, y la criatura antes tímida aprendió a distinguir entre la dureza de la calle y la amabilidad de su nuevo amigo. Thomas, que ya compartía su hogar con varias mascotas rescatadas, observó con alegría cómo el perro alguna vez abandonado hacía amistad con sus nuevos compañeros. El toque del hombre, que antes era una fuente de miedo, ahora provocaba meneos de cola y ladridos alegres.